Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Estamos en la parte de vectores en el espacio. Ya vimos el concepto del producto escalar y estamos ahora en la parte del producto vectorial. Bien, hicimos la definición del producto vectorial y estamos aclarando con un ejemplo y también con una aplicación que tiene el producto precisamente vectorial. Bien. Es el ejemplo que nos dimos en un vector V1, un vector V2 con sus respectivas componentes. Entonces, en base a estos vectores queremos hallar el ángulo precisamente entre estos dos vectores, ¿no? Pero aplicando la definición del producto vectorial, tal como estamos indicando acá, ¿no? Pero además también queremos calcular el área formado por los dos vectores. Más adelante en forma gráfica vamos a ver precisamente esta área. En primer lugar, lo que hicimos es aplicar precisamente la definición del producto vectorial, el cual está dada por vector 1, recordemos, multiplicado vectorialmente, significa este signo, por vector de 2, y es igual al módulo del vector V1 por el módulo del vector V2, multiplicado por el seno del ángulo alfa. Ahora bien, como queremos calcular el ángulo, ¿no es cierto?, que forman estos dos vectores, de esta definición despejamos el seno de alfa. Despejando el seno de alfa, vamos a tener vector V1 multiplicado vectorialmente por vector V2 y dividido entre el producto, o entre el módulo más bien, de estos dos vectores. Acá tomando en cuenta el producto, ¿no? Pero para hallar el ángulo alfa, esta operación de producto vectorial lo vamos a representar en módulo, ¿no es cierto? De tal manera que esta es la fórmula que nos va a permitir calcular el ángulo entre los dos vectores. Pero esta vez aplicando el concepto del producto vectorial. ¿De acuerdo? Bien, entonces realizando la operación, en primer lugar, si esta es la formulita que nos va a permitir hallar este ángulo, vamos a hallar más antes el resultado del vector 1 multiplicado por el vector de 2 en forma vectorial, ¿no es cierto? Entonces acá hemos tomado en cuenta el signo de la matriz. En primera fila decíamos los vectores componentes I, J, K, con los signos más, menos y más, menos y más. La segunda fila decíamos representado por los coeficientes del primer vector V1, en este caso 3, menos 1 y 1. La tercera fila es representado por los coeficientes del vector V2, en este caso con 2, menos 2 y 3, ¿no? Entonces, al hacer operaciones, en este caso, vamos a tener más antes con el vector unitario I, ¿no? Es como eliminar, les dije, esta columna y esta fila. Operamos con estos cuatro números. Menos 1 por 3, sabemos que es menos 3. 1 por menos 2 es menos 2, pero como cambia de signo, colocamos más 2. ¿De acuerdo? Bien, luego operamos con el menos j. ¿Qué pasa con el menos j? Es como dar esta columna y esta fila, y operamos con estos cuatro números, ¿no? 3 por 3, sabemos que es 9, ¿verdad? 2 por 1, bueno, es 2. Como cambia de signo, vamos a colocar menos 2. ¿No es cierto? Y luego operamos con el vector unitario K. Colocamos acá, vector unitario K, ¿no? Ahora es como gozar esta columna y esta fila. Operamos con estos cuatro números. Vamos a tener 3 por menos 2. Estamos hablando de menos 6, ¿no es cierto? 2 por menos 1 es menos 2. Como cambio de signo, colocamos más 2. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, realizando operaciones, una vez representado de esta forma, el resultado va a ser, en este caso, vector V1 multiplicado por el vector V2, ¿no es cierto? Acá menos 3 más 2 va a ser menos 1, directamente menos I, ¿no? En este caso, 9 menos 2 sabemos que es 7, ¿verdad? Y vamos a tener como resultado el menos 7J, ¿no es cierto? Y para el vector unitario K, menos 6 más 2 es menos 4. Entonces, por lo tanto, el resultado va a ser
menos, en este caso, 4K. ¿De acuerdo? Entonces, este es el resultado de este producto vectorial. Pero ahora, este resultado tenemos que colocar el módulo, ¿verdad? Indicamos el módulo. Al representar el módulo, el vector 1 multiplicado vectorialmente con el vector de 2, ¿no es cierto? Colocamos el módulo. Y luego estas componentes a las cuales hemos llegado, aplicamos la formulita de Pitágoras. Y tomando en cuenta estas componentes, ¿qué vamos a tener? Menos 1, en este caso, al cuadrado, ¿no? Más el menos 7 al cuadrado. Y más el menos 4 también al cuadrado. Y todo en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, este módulo va a estar dada, ¿de qué manera? Acá menos 7 al cuadrado se vuelve directamente positivo, ¿verdad? Entonces es como decir 7 elevado al cuadrado 49. Acá menos 1 al cuadrado es 1, 49 y 1, 50. Y acá menos 4 elevado al cuadrado es 16, ¿verdad? 50 más 16, estamos hablando de 66. Pero 66, en este caso, en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez obtenido este valor, bueno, esta parte lo voy a usar, vamos a hallar también los módulos de los vectores B1 y B2, ¿no es cierto? Decimos también, entonces, también indicamos, ¿no? Por ejemplo, el vector B1, ¿no? Módulo. El vector B1 está dada precisamente con estas componentes, y vamos a tener 3 al cuadrado, ¿no? Más el menos 1 al cuadrado, y más el 1, en este caso también al cuadrado, ¿no es cierto? En una raíz cuadrada. Y acá vamos a obtener de que el módulo del vector B1 está dada, tenemos 9, y 1 y 1, estamos hablando en este caso de raíz de 11. ¿No es cierto? De igual manera vamos a calcular el módulo del vector B2. Y B2 está dado por estos coeficientes, lo cual significa 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿No es cierto? Todo en una raíz cuadrada. Entonces realizamos esta operación. ¿Qué resultado llegamos? Acá tenemos 9, acá 4 y 4, 4 y 4 sabemos que es 8, más 9, estamos hablando de 17. Por lo tanto, tenemos raíz de 17. ¿No es cierto? Entonces, una vez ya obtenido estos valores, lo que vamos a realizar ahora es empezar en la ecuación, en este caso 1, ¿no? Pues, por lo tanto, reemplazando en la ecuación 1, vamos a llegar al siguiente resultado. Bueno, entonces empezamos, decía, en la 1. Ya tenemos preparada nuestra formulita. Entonces aquí indicamos seno de alfa, ¿verdad? Seno de alfa va a ser igual a ¿qué? En este caso, vector B1 multiplicada por vector B2 el módulo, hemos obtenido, acá está, raíz de 66. ¿No es cierto? Vamos a dividir en este caso entre los módulos de los vectores B1 y B2. B1, acá hemos obtenido raíz de 11. ¿No es cierto? Multiplicamos por el módulo del vector B2, se tiene raíz de 17. ¿De acuerdo? Raíz de 17. Entonces, realizamos las operaciones respectivas, ¿no? Y vamos a despejar el ángulo, en este caso, alfa. ¿No es cierto? Entonces, despejando el ángulo alfa, ustedes también pueden realizar esta operación. Esto va a ser igual, a un determinado ángulo, el cual da, ustedes pueden comprobar también, 36.44 grados. De ese valor, ¿no? Les repito. Ustedes también pueden ir comprobando.
De esa manera hallaríamos el ángulo entre estos vectores. Ahora, hallando el área, digamos, ¿no? Hallando indicaremos el área, ¿no es cierto? Que forman estos dos, o conformado por estos dos vectores. Entonces, hay una ley en el producto vectorial, el cual indica de que si hemos multiplicado el vector B1 vectorialmente con el vector B2 y a la vez hemos colocado el módulo, nos da directamente el área, en este caso formado, el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Pero como tenemos ya B1 vectorialmente B2, el cual hemos obtenido, acá está, estamos hablando desde este 66, ¿no es cierto? Entonces, hallando raíz de 66, en este caso, ustedes también pueden hacer este cálculo, ya tenemos nos va a dar 8,12 unidades, pero unidades al cuadrado. Al decir unidades, podemos hablar de metro, centímetro, pie, etc. La cosa es que esta operación también representa el área conformado, el área del paralelogramo conformado por estos dos vectores, ¿no? Y para verlo de manera más efectiva, digamos, vamos a graficar estos vectores, ¿no? Graficando indicaremos. Entonces, al hacer esta gráfica, acá voy a representar precisamente los vectores en estas coordenadas, ¿no? Acá indicamos eje X, eje Y, y acá el eje Z, ¿no es cierto? Ahora, en función de los vectores que acá nos hemos dado, otra vez buscamos la componente mayor y encontramos que de los tres vectores, de los dos vectores más bien, la mayor componente es 3. Entonces tomamos como referencia, ¿no? Hasta acá va a estar un vector unitario, hasta acá el otro vector unitario y hasta acá el otro vector unitario. En otras palabras, este es el vector unitario I, J y K. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tomamos en cuenta el primer vector. Sus componentes son, como podemos acá tomar en cuenta, 3, menos 1 y 1. ¿No es cierto? 3 positivo, en este caso significa de que acá tenemos 1, 2, 3. Acá va a estar nuestro punto de referencia. Menos 1 nos indica, entonces menos 1 en este caso está en el eje negativo del eje Y. Entonces va a estar en este eje. Entonces, si este lado es más 1, este lado va a ser menos 1. Este es el punto. ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos 1 positivo. 1 positivo directamente va a ser este punto de acá, ¿no? Entonces, en función de estos 3 puntos, este punto de acá en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, tenemos que trazar el vector precisamente, en este caso, en el espacio, ¿no? Entonces, tal como habíamos indicado, vamos a presentar con 3 vectores, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta paralela trazamos desde acá hasta este punto, ¿verdad? Esta paralela que está en el eje X trazamos de esta forma, ¿no? De esta forma. Y esta otra componente que está en el eje Z trazamos desde este punto. Es como trasladar esta componente directamente acá, ¿no es cierto? Trazamos hasta este punto, ¿no? Y hasta este lugar vamos a trazar el vector, precisamente, vector B1, el cual estaría representado de esta forma. Bueno, este es el vector, indicamos vector B1. ¿De acuerdo? Trazamos de esa forma. Ahora bien, el vector B2. El vector B2 está dado con el 2, menos 2 y 3. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? De que vamos a tomar en cuenta más antes precisamente estas componentes, ¿no? Ahora, de la siguiente forma. Más antes ubicamos los puntos. A ver, en base a estas componentes que nos dan,
En primer lugar, 2 positivo, ¿no? Acá está el 2, ¿no es cierto? En el eje X positivo, acá está el 2, ¿no es cierto? Menos 2 nos indica en el eje también negativo de las Y, acá tenemos menos 1, menos 2, acá estaría el menos 2. Bueno, hasta acá estaría el menos 2, ¿no? Y luego el 3, positivo, en el eje Z, ¿no? 1, 2, 3, bueno, hasta acá más o menos, ¿sí? Ahora, en función de estos 3 vectores, ¿no? Es decir, de estas componentes más bien, el 2, menos 2 y 3, tenemos que hallar el vector en el espacio. Entonces, haciendo esa relación, que ustedes pueden ir practicando también, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, trazaría, para orientar mucho mejor, este vector de 1, lo voy a escribir acá. Este es el vector de 1 ya trazado, ¿no es cierto? Entonces, les decía, trazando estas componentes, acá el menos 2j, más o menos estaría representado, bueno, hasta este punto, ¿no? Primera paralela, ¿no? Entonces, esta componente en el eje X la sería desde este punto hasta acá, ¿no es cierto? Y desde este punto trazaríamos ya la componente en el eje Z, como nos indica 3K, entonces desde acá directamente vertical arriba, trazo de esta manera, es como trasladar esta componente directamente acá, ¿sí? Y luego hacemos el trazado respectivo. Y hasta este punto, base del trazado, de tal manera que el vector B2 estaría representado desde este punto hasta este punto, ¿no? Este va a ser, pues, más bien nuestro vector B2. ¿De acuerdo? Ahora, el ángulo que hemos hallado de 36.44 directamente va a ser este ángulo, ¿no? Entre el vector B1 y B2. Este es el ángulo, en este caso diremos ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo alfa de 36.44 es el ángulo entre el vector B1 y el vector B2. Ahora bien, por otro lado, también para determinar el área, ¿cómo haríamos el área? Formado por estos 2 vectores. El área directamente se halla, aprovechando esta misma figura, ¿no es cierto?, trazando paralelas, ¿no? Es decir, es como trasladar este vector B2 directamente acá, a continuación del vector B1, ¿no? Y a la vez, en este caso, trazar este vector B1 es como trasladar este vector acá, ¿no es cierto? Lo pintamos de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, al trazar estas paralelas, B1 acá y el B2 acá, ¿no es cierto? Y hemos formado el área de esta forma, ¿no? Este es el área de realidad, el área formada. Entonces, esta área que vemos en la figura, ¿no? Está dada precisamente por esta relación. ¿De acuerdo? Vector B1, vector B entre vector B2 en módulo, según con los datos que tenemos, nos da raíz de 66 y eso es equivalente a 8,12 unidades al cuadrado. Por lo tanto, esta área es equivalente a 8,12 unidades al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Esa es la aplicación que tiene, en este caso, el producto vectorial. Aclarando que este es el ángulo alfa que hemos calculado antes, el cual nos dio 36.44. ¿De acuerdo? De esa forma, vayan interpretando el concepto del producto vectorial. Bien, antes de hacer un último ejemplo, quería aclararles de que en el ejemplo anterior que hicimos del producto escalar, hay un error de cálculo que yo mismo lo cometí, pero no está por demás aclararlo, ¿no? En un ejemplo anterior, voy a escribir nuevamente la relación en un ejemplo anterior, ¿no es cierto? El ejemplo que hicimos, para hallar el ángulo. En este caso, habíamos indicado, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo del producto escalar, había indicado de que coseno de alfa es igual a 3, dije, ¿no?
¿no es cierto? Multiplicado raíz de 14, multiplicado también por raíz de 14, ¿no es cierto? Acá hay un error, podemos conseguirlo, ¿no es cierto? Entonces, en vez de este 3, ¿no? Es el 9, ¿no ven? Según los cálculos que hicimos. Entonces sería coseno de alfa, esta va a ser igual a 9, ¿verdad? Raíz de 14, ¿no es cierto? Pues raíz de 14 en este caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y realizamos esta operación, ¿no es cierto? Este resultado da, despejando el ángulo alfa, da 49.99, ¿no? Casi 50 grados, ¿no? Entonces, el ángulo en este caso da, haciendo los cálculos respectivos, ¿no es cierto? Directamente, acá bueno, directamente colocamos 49.99. Esta aclaración, por favor, para que esté bien resuelto el ejemplo, ¿no? Aquel error era les repito, en vez de 3, debía colocarse 9. ¿Sí? Esa aclaración, por favor, les ruego. Bien, jóvenes, acabamos con este ejemplo más. Este concepto del producto vectorial, el cual vamos a representar de la siguiente forma. A ver, acá coloco ejemplo, ¿no? Ya tomando en cuenta los dos productos, tanto escalar y vectorial. A ver, decimos, dados los vectores, dados indicamos los vectores, ¿no? Estos vectores que vamos a plantearnos, esta vez representamos el vector A. Este vector A está dada con las componentes, indicamos, menos el 3i, más el j, ¿no es cierto? Más el 4 en k. Es el vector A, con sus componentes. Luego tenemos un vector B. Este vector B va a tener como componentes 6i, ¿no es cierto? 6i indicamos menos el 2j y más tk, ¿no? Bien, la pregunta es, hallar el valor, hallar indicaremos el valor de t, ¿no es cierto? Decimos hallar el valor de t, ¿no? Para que los vectores, o sea, los dos vectores que estamos tomando en cuenta, a ver, para que los vectores decimos, inciso A, ¿no es cierto? Indicamos, en primer lugar, sean perpendiculares, ¿no? Decimos sean perpendiculares. Inciso B, decimos sean paralelos. Indicamos sean paralelos, ¿no? Entonces, como ustedes notarán, acá la incógnita es esta t. ¿Cómo hallamos este valor de t? Para que en primer lugar, fíjense, estos dos vectores puedan ser perpendiculares, ¿no es cierto? Y también por otro lado, ¿cuál será el valor de este t para que estos vectores sean paralelos? ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos resolviendo? Vamos a recordar precisamente los conceptos del producto escalar y del producto vectorial, ¿no es cierto? Haciendo, indicamos ya la solución. Respondiendo al inciso A, decimos
para que sean, indicamos en este caso, perpendiculares, ¿no? Para que sean perpendiculares, ¿no es cierto? Entonces, si vamos repasando, en este caso, las leyes del producto escalar, eso está también en los apuntes que les he enviado en la plataforma Moodle. Les aconsejo que vayan repasando bien estos conceptos, ¿no es cierto? Dos vectores en este caso, el vector A, multiplicado en forma escalar con el vector B, va a ser igual a 0. ¿En qué caso es 0 este producto vectorial? Habíamos indicado, o más bien por definición, es 0 en dos ocasiones. Cuando el vector A y el vector B tienen, o cualquiera de ellos es 0, ¿no es cierto? Una posibilidad. La otra posibilidad es cuando estos dos vectores A multiplicado escalarmente B, ¿no es cierto?, sean perpendiculares. ¿De acuerdo? Ahora bien, utilizamos la definición entonces, ¿no es cierto?, si sabemos que son perpendiculares cuando se cumple esta definición, el valor de A representamos en este caso con el menos 3i, ¿no es cierto?, más el j y más el 4 en k. ¿No? Entonces, estas componentes vamos a multiplicar con las componentes del vector B, el cual está dada con el 6i menos el 2j, ¿verdad? Está dada con el menos 2j y más el t en k. ¿No es cierto? Más el t en k. Y esto es igual a 0. ¿No? Ahora, ¿cómo se hace esta operación? Ya nos hemos indicado. Operamos las i's con las i's, j's con j's y las k's con las k's. ¿No es cierto? Entonces acá tendríamos menos 3i multiplicado con 6i. Aplicamos ley de signos y esto va a ser directamente igual a menos 18. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Las j's. Más j acá multiplicado por menos 2j. Ley de signos, ¿no es cierto? Directamente va a ser menos 2j. Pero sería j por j escalarmente, pero j por j escalarmente es 1. Entonces directamente colocamos 1 por menos 2, 2 nada más, ¿no es cierto? Y por otro lado, operando los vectores componentes, en este caso k, tenemos 4k multiplicado por tk. Eso va a ser nada más que 4t. ¿De acuerdo? Y luego igualamos en este caso a 0. ¿De acuerdo? Ahora, acá menos 18, menos 2 es menos 20, más el 4, en este caso el t. Y esto va a ser igual a 0. Acá realizando operaciones, tenemos el 4t, ¿verdad? Y menos 20 pasa al otro lado con signo positivo, más 20. Despejando de acá, t precisamente, va a ser 20 dividido 4. ¿De acuerdo? Y de acá esta operación de 20 dividido 4, ¿verdad? 20 dividido en este caso 4, directamente nos va a dar el 5. ¿No? Entonces, para que estos dos vectores sean perpendiculares, t debería tener el valor de 5. ¿Estás de acuerdo? Bien. Ahora, veamos qué es lo que sucede, o más bien, qué valor adquiere este valor de t cuando estos vectores son paralelos, ¿no? Entonces, acá indicamos B. Para que sean paralelos, decimos, ¿no? Para que sean, indicamos paralelos, ¿no? Y si vamos revisando las leyes del producto vectorial, para que sean paralelos, también existe esta ley, donde indica de que el vector A, multiplicado vectorialmente con el vector B, esto es igual a 0. ¿No es cierto? Es decir, cuando esta operación del producto vectorial, ¿no es cierto?, da 0, entonces significa de que estos dos vectores son paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, en el ejemplo que tenemos, ¿no es cierto?, directamente podemos reemplazar estas equivalentes donde
A multiplicado por B, acá voy a trazar en forma directa el signo de la matriz, ¿no? En primera fila sabemos están los vectores unitarios y JK, ¿no es cierto? En la segunda fila copiamos los coeficientes del vector A, estamos hablando de menos 3, 1, menos 3, Más 4. ¿verdad? Y luego, en la tercera fila están los coeficientes del vector B. En este caso hablamos de 6, menos 2, Menos 2. ¿verdad? Y T, ¿verdad? T. Acá estaría el T. ¿Está bien? ¿Y Luego qué acá T es 5? cambiando los signos, o más bien intercalando, ¿no? Más, menos y más. Pero, según esta definición, esta operación que vamos a obtener va a ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? Bien, ahora sí. Realizamos esta operación. Ustedes ya saben cómo se realiza, ¿no es cierto? Cómo vamos representando estos vectores. A ver, acá vamos a desarrollar. Vamos a ir desarrollando, ¿no? A ver, acá más antes, empezamos con el vector unitario I, ¿no? Ya les he indicado, si operamos con I, es como borrar esta columna y esta fila. Esa columna. Números. Entonces sería 1 por T, ¿verdad? Sí. 4 por menos 2 es menos 8, pero como cambia de signo, más 8. Más 8. Está correcto, ¿verdad? Ahora operamos con el menos J, ¿sí? Paréntesis, ahora al operar con menos J, ya les he indicado, es como borrar esta columna y esta fila, ¿verdad? Y operamos con estos 4 números, con el menos 3, 4, 6 y T. ¿No es cierto? Entonces, haciendo siempre forma cruzada, menos 3 por T es menos 3T, ¿no ven? Podemos aplicarlo de signos. 6 por 4 es 12. Perdón, 6 por 4 es 24. Pero como cambia de signo, directamente colocamos menos 24. Entonces, perdón. Finalmente operamos con el vector unitario K, ¿no? ¿Qué pasa con el K? Es como borrar esta columna y esta fila, y operamos con estos 4 números. Acá tenemos menos 3 multiplicado con menos 2, y aplicándole de signos directamente 6, ¿verdad? Y haciendo igual en forma cruzada, 6 y 1, 6 por 1 sabemos que es 6, ¿no es cierto? Pero como cambia de signo, menos 6. ¿De acuerdo? Y esto directamente va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces acá notamos de que este término directamente se va a anular, porque 6 menos 6 sabemos que es 0. Y haciendo este ordenamiento, ¿no? Acá tenemos el T más 8 multiplicado por el vector unitario I. Acá tenemos menos 3T menos 24, ¿verdad? Entonces acá este negativo hace que cambie los signos, todos los términos que están en el paréntesis. Entonces, por lo tanto, acá directamente vamos a tener 3T, acá coloco el signo positivo, ¿no es cierto? 3T más el 24, que sería lo mismo, pero en J. Este elemento ya se ha anulado, ¿verdad? Pero también en el otro lado, fíjense, el 0, ¿qué significa? El 0 también significa que vamos a tener el 0i, ¿no es cierto?, más el 0 en J. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es igualar, como estamos hablando de una ecuación, las i's con las i's y las jotas con las jotas, ¿verdad? Entonces, decimos acá igualando. Igualando las i's, en este caso, y las jotas. Como una primera igualación tenemos de que, por ejemplo, con la i, ¿no es cierto?, tomamos en cuenta el lado izquierdo y tenemos acá el t más 8. T más 8i. Igualamos el t más 8i con el otro i que está en el otro lado, pero simplemente 0, ¿no ve? Va a ser 0 nada más. Entonces acá, despejando esta t que buscamos, el resultado va a ser menos 8. ¿De acuerdo? Entonces, cuando este valor de t adquiera el valor de menos 8, estos dos vectores, hablamos del vector a y el b, van a ser paralelos.
Ahora, para demostrar un poco más todavía, vamos a probar qué es lo que pasa con la componente J. Acá tenemos J, ¿no es cierto? Vamos a copiar más antes los componentes que están en el lado izquierdo. Estamos hablando de 3t más 24, ¿verdad? ¿No es cierto? J. Igualamos con otro J que está en el otro lado, es 0. Copiamos el 0. Aquí está J y J, nos igualamos, ¿no? Esto de acá notamos de que, fíjense, haciendo operaciones, ¿no es cierto? Tengo acá el 3t, y este 24 lo pasamos al otro lado con negativo, va a ser menos 24, ¿no es cierto? Esto de acá, despejando t, vamos a tener menos 24 dividido entre 3, De 3. ¿está bien? Menos 24 entre 3. 29 a 8 Esta sería. división, 24 dividido, 8 el resultado va a ser también menos 8. menos 8. Entonces acá se comprueba de que haciendo de las dos formas nos da el mismo resultado. T menos 8, T menos 8. ¿De acuerdo? Entonces, con lo cual acá, de esa manera, hallamos los valores de T en el primer caso para que estos vectores sean, en primer lugar, a ver si habíamos indicado, perpendiculares. Hemos aplicado esta definición, tómenlo muy en cuenta. Y para que sean paralelos, hemos aplicado estos de definición. ¿Sí? De esa forma también vayan resolviendo ejemplos, ¿no es cierto? Aplicando nada más definiciones de estos dos productos, ya sea del producto escalar y del producto vectorial. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, de esta forma habíamos concluido con este capítulo de vectores. Desde la próxima clase vamos a empezar ya con la parte de cinemática, ¿ya? Pero antes, previamente, les voy a mandar los apuntes mediante la plataforma Moodle. ¿Han visto los apuntes que les envié en la plataforma Moodle de vectores, jóvenes? Quisiera, por favor, algún comentario. ¿Sí? Tiene la palabra, jóvenes. ¿Han visto los apuntes en la plataforma Moodle? ¿Ya saben cómo entrar a la plataforma Moodle? Con jóvenes. A ver, alguien que... Sí, ya sabemos cómo entrar a la plataforma. Ya, pero han visto ya los apuntes, ¿verdad? De vectores. Yo sí he visto ya igual. Ah, ya, entonces no hay problema. Entonces la plataforma funciona, jóvenes. De esa manera, entonces voy a enviar los apuntes antes de la clase que tengamos. ¿De acuerdo? Faltando 2 o 3 días, ya les voy a mandar los apuntes mediante la plataforma Moodle. Lo que van a hacer es ustedes repasar esos apuntes. Entonces, acá lo que en clase es lo que voy a hacer es simplemente reforzar con más ejemplos, pero obviamente ejemplos que van a ser diferentes al que está en los apuntes, ¿sí? De esa manera también para que vayan preparándose para el examen, ¿no? El cual ya va a llegar muy pronto también, ¿no es cierto? Entonces, les recuerdo de que, más bien, les indico nuevamente de que desde la próxima clase vamos a entrar ya a la parte de cinemática. Vamos a ver velocidad, aceleración, luego seguramente veremos la parte de caída libre de los cuerpos y también vamos a ver en este caso el movimiento de los proyectiles, ¿no es cierto? Y además indicarles que ya salió la primera práctica para el primer parcial jóvenes. Entonces, ustedes ya deben tener conocimiento de esa práctica. Entonces, en base a esa práctica también ustedes vayan ya resolviendo, ¿sí? Para que vayan preparándose ya cada vez mejor, indicaremos, ¿no es cierto?, para que puedan dar este examen primer parcial. ¿Sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos en la clase del próximo martes. Les agradezco su atención. Muchas Y gracias. una preguntita. Sí, La práctica, ¿dónde la podemos ver? No es en el Moodle. pero han enviado ahí. ¿Por qué no vuelven a entrar más antes? Ahí debe estar. ¿Ya? Véanlo de nuevo. Si Ya, no, Inge, gracias. si no, en caso contrario, les explico o les aclaro la siguiente clase. ¿De acuerdo? Ya. Bien, jóvenes. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.